Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Bueno chicas, vamos a comenzar con nuestro tutorial de Superman. Aquí está Superman, este es el que vamos a realizar. Mide 28 centímetros utilizando hilo macramé como lo hago yo. Aquí en la caja de información les dejo todos los materiales, sobre todo las cantidades de cada color, la cantidad que yo utilicé o que gasté realizándolo, que la verdad es muy poco. Y lo vamos a comenzar a hacer con su capita, con su pelo, con su escudo, su logo de Superman. Espero lo disfruten, chicas, se lo puedan realizar para un regalo especial, para un obsequio especial en estas fechas navideñas. Y sin más preámbulos, comencemos con nuestro tutorial. Bueno, chicas, vamos a dar inicio. Vamos a comenzar nuestro Superman, nuestro tutorial Superman paso a paso, y vamos a comenzar con nuestro hilo rojo. Vamos a hacer un anillo mágico. Un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 6 puntos bajos. 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y como siempre les digo, yo en todos mis tutoriales trabajo subiendo rondas. Pero siempre es mejor trabajar nuestros amigurumis en espiral. ¿Qué significa trabajar en espiral? Que no vas a cerrar las rondas como lo hago yo, sino que vas a continuar tejiendo sin cerrar ninguna ronda. Yo lo hago así para poder agilizar los tutoriales y que ustedes puedan diferenciar las rondas. Para evitarme la demora de estar quitando y poniendo marcadores para agilizar el video, pero ustedes lo van a hacer en espiral o lo pueden hacer como yo lo hago, no hay problema. En nuestra segunda ronda vamos a hacer aumento en todos los puntos, o sea, vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto que hicimos anteriormente. ¿Listo? 2, cuando yo les diga aumento, significa que vamos a hacer 2 puntos en el mismo lugar. En este caso deben tener 12 puntos porque hicimos 2 en cada uno de los que hicimos anteriormente. En nuestra tercera ronda vamos a hacer aumento, un aumento, y en el siguiente un punto solo. Y repetimos ese patrón toda la ronda. Aumento y un punto solo. Aumento y un punto solo. Vamos a repetir eso toda la ronda. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Aumento y un punto. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer aumento, comenzamos con aumento y 2 puntos solos, 1 y 2. Aumento y 2 puntos solitos, 1 y 2. Y eso lo vamos a repetir toda la ronda. Aumento y 2 puntos. Aumento y 2 puntos. Repetimos todo esto hasta llegar a nuestro punto inicial. 2 puntos. Terminé. Vamos a hacer nuestra siguiente ronda. En la siguiente ronda vamos a hacer 3 puntos, 1, 2 y 3 y un aumento. 3 puntos, 1, 2 y 3 y un aumento. Y así vamos a repetir toda la ronda.
3 puntos y un aumento. 3 puntos y un aumento. 1, 2 y 3 y un aumento. Terminé esta ronda. ¿Qué vamos a hacer en nuestra siguiente ronda? Que sería la número 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. La número 6. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer una ronda de punto sobre punto, pero tomando solo la hebra trasera. No vamos a introducir en todo el punto, sino solo en la hebra trasera. Cogemos la hebra trasera y hacemos nuestro punto. Nos va a quedar esta hebra delantera para poder trabajar ahorita una ronda en esa hebra. Entonces vamos a tejer todo alrededor de punto sobre punto, sin aumentos, todo alrededor. Cuando yo les diga ronda de punto sobre punto, quiere decir que no van a tejer aumentos ni disminuciones. Simplemente vamos a tejer todos los puntos que tenemos en la ronda anterior sin aumentos. ¿Listo? Así es como yo les voy diciendo. Ronda de punto sobre punto, entonces ya saben que es tejer una rondita sin aumentos ni nada. Ya terminé esa rondita, miren. Ahí ya dejé la hebra delantera lista para trabajar después. Vamos a hacer ahora 2 rondas más de punto sobre punto. Esta va a ser mi primera ronda. Vamos a hacer 2. De punto sobre punto. ¿Listo? Voy a trabajar esas 2 rondas y volvemos. Listo, chicas, hice mis 2 rondas, que con la primera que hicimos tomando la hebra trasera serían 3. Ahora lo que vamos a tejer en esta ronda, vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tejimos 11 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. ¿Cómo hacemos las disminuciones en los amigurumis? Tomamos la primera hebra del siguiente punto y la primera hebra del otro punto el siguiente y pasamos por ahí la hebra y terminamos el punto. Así hacemos las disminuciones. Ahí ya hice una, voy a hacer otra. Son 6. Esta sería la segunda. Tomamos la primera hebra del siguiente, pasamos y terminamos el punto. Llevamos 3 disminuciones. Esta sería la cuarta, 5 y 6 disminuciones. Tratemos de ajustar la hebra para que no nos queden huecos entre los puntos. Y terminamos con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. ¿Listo? Vamos a hacer nuestra siguiente ronda. Nuestra siguiente ronda son 7 puntos iniciales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y volvemos a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, vamos ajustando, 5 y girando el trabajo, y 6. Y terminamos con 5 puntos bajos. ¿Listo? 1, 2, 3, 4 y 5.
Ahora en nuestras siguientes rondas vamos a tejer 6 rondas de punto sobre punto. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a hacer disminuciones ni aumentos, sino que vamos a tejer los puntos que tenemos aquí en nuestra última ronda. Voy a poner el hilo que me quedó acá del centro para contar mis 6 rondas. Esta sería mi primera ronda de las 6. ¿Cuántos puntos tenemos en estas rondas? Debemos tener 18 puntos. 18 puntos los vamos a tejer punto sobre punto por 6 rondas. ¿Listo? Y también cuando vayan subiendo vamos a ir rellenando. Vamos a tejer 6 rondas. Listo, chicas. Ya hice mis 6 rondas de punto sobre punto. Y ahora, antes de terminar este último punto de esta sexta ronda, voy a cambiar de color y voy a introducir el color azul. Vamos a cerrar este punto con el color azul y vamos a trabajar esta ronda siguiente tomando solo la hebra trasera de los puntos. Pero este rojo lo voy a dejar por fuera porque con él vamos a trabajar más tarde. Y voy a ir tejiendo escondiendo la hebra azul solamente. Voy a hacer punto sobre punto, pero tomando la hebra trasera. Solo la hebra trasera. Y al mismo tiempo escondiendo lo que me queda de la hebra azul. ¿Listo? Ahí ya la escondí. Y esta la dejamos así para ahorita trabajar con ella. Entonces vamos a tejer punto sobre punto tomando solo la hebra trasera de los puntos. Continuamos con 18 puntos en cada ronda. En esta solo vamos a trabajar la hebra trasera para que nos quede un bordo para hacerle el estilo de bota del zapato. Aquí ya estoy terminando mis 18 puntos. Y ahora lo que voy a hacer en las siguientes es que voy a trabajar 4 rondas de punto sobre punto con el azul, pero ya tomando todo el punto. ¿Listo? Voy a hacer 4 rondas, tomando ya pues todo el punto normal. 4 rondas de punto sobre punto, que en total con la que acabamos de hacer serían 5 rondas de azul. Listo, chicas, ya hice mis 5 rondas en total de color azul. Vamos a parar ahí un momento y vamos a trabajar este bordo que dejamos acá en la parte roja. Vamos a girar el pie, lo vamos a trabajar de esta manera y por la hebra que dejamos introducimos la aguja. Y con esta que no hemos cortado, con el rojo que no hemos cortado, vamos a hacer una cadeneta y vamos a trabajar sobre esas hebras que dejamos en esa ronda. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a trabajar primero, vamos a hacer un punto bajo. Luego vamos a hacer 3 medias varetas que son tomando hebra, introducimos y nos quedan 3 hebras y tomamos y sacamos por las 3. Esa se llama media vareta. Vamos a hacer 3. 1, 2 y 3. Luego de estas 3 medias varetas vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3. Todo tomando la hebra delantera. 4, 5, vamos girando y 6. Yo rellené solo la parte de abajo del zapato, la parte de aquí no la he rellenado para poder hacer esto de manera más fácil. Ahora vamos a hacer otra vez 3 medias varetas, 1, 2 y 3. Y terminamos haciendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5.
el 5 casi no se ve, pero ahí está. Y cerramos con punto deslizado en el primero que hicimos. Hacemos una cadeneta al aire y cortamos. Esa hebra la pasamos por dentro para esconderla. Metemos la aguja por dentro del zapato y buscamos un lugar ahí en la raíz donde esté la hebra y la pasamos para adentro. Con el relleno ahora la empujamos. Vamos a trabajar ahora las hebras que dejamos acá en la parte de abajo del zapato. También con el zapato de esta manera vamos a introducir en esa hebra donde iniciamos la ronda, en una de esas hebras, y vamos a tomar el hilo rojo que cortamos y vamos a hacer una cadeneta y vamos a hacer punto bajo en todo alrededor, escondiendo la hebra roja que acabamos de tomar. Un punto bajo, punto, tomando solo la hebra que nos quedó ahí suelta del zapato. Entonces vamos a ir escondiendo y vamos a ir tejiendo punto sobre punto todo alrededor, por todas esas hebras que dejamos en esa ronda. Punto sobre punto, no le vamos a hacer aumentos, solo es para que tenga un efecto de suela del zapato o de la bota. ¿Listo? Yo ya le estoy acá dando la vuelta al zapato. Tratemos de no hacerlo tan apretado, sino más bien un poco suelto para que no se dañe la figura del zapato que ya le dimos cuando lo rellenamos. Entonces, para que no se dañe la figura y no nos quede enroscado, vamos a tejer esos puntos bajos suelticos. El último siempre casi no se ve, pero ahí está. Listo, hacemos punto deslizado sobre el primero que tejimos, cadeneta y cortamos. Con el rojo ya el zapato queda terminado. Aquí esta hebra la voy a cortar y esta hebra también yo introduzco la aguja y la escondemos, la jalamos hacia adentro del zapato y terminamos de rellenar nuestro zapato. Le echamos el relleno hasta el borde donde hemos tejido, tratando de que nos tome una forma de a poco relleno para que vaya tomando una forma correcta. Y vamos a hacer otro zapato exactamente igual. Este lo cortarían ustedes acá, cortan la hebra acá, el azul, y hacen otro zapato exactamente igual. Yo ya lo tengo acá hecho. Yo ya aquí tengo mi primer zapato. El segundo que hagan no van a cortar la hebra, ¿listo? El segundo no vamos a cortar la hebra, la vamos a continuar. Entonces hagan el otro zapato y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar el cuerpo, vamos a empezar a subir el cuerpo. Entonces vamos a hacer puntos deslizados en 6 puntos. Entonces de acá vamos a empezar a hacer punto deslizado. ¿Qué es punto deslizado? Como sin tomar hebra, introduciendo y sacando hasta el final. 2, 3, 4, 5 y 6. Ya hice 6 y me posicioné en medio del zapato. ¿Listo? Para llegar ahí a la mitad. Ahora vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenetas y unimos a esta pierna. Vamos a unirlo también en el centro de nuestra pierna para que nos queden, los dos zapaticos nos queden hacia el frente.
y vamos a tejer la pierna, la otra pierna y las cadenetas. Entonces acá vamos a empezar a tejer sobre esta primera pierna los 18 puntos que tenemos en esa pierna. ¿Listo? Vamos a hacer los 18 puntos. Vamos a tratar de no tejer el relleno. Vamos a empujarlo y vamos a tejer los 18 puntos. Vamos a revisar que donde lo hayamos tomado queden los zapatos de frente, así que nos quede derecho esto y los zapatos nos queden de frente. Listo, ya revisé, me quedó bien. Ahora vamos a continuar tejiendo los 18 puntos de este primer zapato. Vamos a ir intercalando de color porque vamos a hacerle el calzoncito. Entonces aquí ya estoy terminando estos 18 puntos. Cuando llego a estos 18 puntos tengo que empezar a tejer sobre las cadenetas. Pero sobre las cadenetas vamos a tejer de color rojo. Entonces vamos a tomar el color rojo y en ese último punto de la pierna no lo vamos a terminar, sino que lo terminamos con rojo. Entonces pasamos la hebra hacia adelante y cerramos ese punto con color rojo. Para continuar el siguiente punto, que es ya sobre las 5 cadenetas, tejiéndolas con el color rojo. Entonces acá voy a continuar con color rojo y llevando la hebra azul dentro de los puntos. Acá ya hice uno, son 5 sobre las 5 cadenetas, 2, 3, 4 y 5. El quinto no lo termino porque voy a cambiar de color para tejer de azul la pierna. Entonces cambio de color, cierro con el azul y llevo el rojo también allí escondido para poder usarlo después otra vez. Entonces ahora paso a la pierna tejiendo de azul los 18 puntos de esta pierna. Vamos a ir tejiendo los 18 puntos de la pierna, llevando el rojo ahí detrás para volverlo a usar acá en la parte de atrás de las cadenetas. Ya estoy terminando estos puntos, 18 puntos. Tienen que mirar muy bien donde hicimos los puntos deslizados, que nos queden los puntos que son. Este último no lo termino, como les he dicho. Lo dejamos sin terminar para poder tomar la hebra roja. ¿Listo? Tratar de acomodarme para que lo vean lo más claro posible. Tomo la hebra roja, lo cambio, lo cierro con la roja y tejo los 5 puntos en las cadenetas con rojo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Así vamos. Voy a cortar esta hebra roja que me quedó un poquito ahí. Listo.
Ahora vamos para la siguiente ronda. Aquí llevamos el azul escondido. ¿Listo? Lo llevamos ahí escondido porque lo vamos a trabajar más adelante. Aquí se cierra aquí con un punto deslizado. Voy a cambiar de color. Hice 2 puntos rojos. Ahora voy a trabajar 13 puntos azules, llevando el rojo escondido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el último, que es el número 13, no lo termino, lo dejo a la mitad y cambiamos a rojo. Con rojo vamos a hacer ahora 11 puntos. Vamos a hacer 11 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último no lo termino, sino que cambio de color y lo cierro. Ahora vamos a hacer 12 puntos azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el último lo dejo a la mitad, el 12. Cambiamos de color y hacemos 8 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? 8 puntos rojos. Cerramos esa ronda. Llevamos ahí el azul para poder seguir cambiando de color. Ahora, la siguiente ronda vamos a comenzar con 3 puntos rojos. 1, 2 y el último, el número 3, cambiamos de color. Lo cerramos con el otro color, con azul. Y en azul vamos a hacer 11 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y aquí en el 11 no lo cerramos, cambiamos de color y vamos a hacer ahora 14 puntos rojos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y el último lo dejo sin terminar y lo cierro con el otro color. Y vamos a hacer 9 puntos azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último, número 9, cambiamos de color y hacemos por último 9 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, vamos jalando el de adentro, 6, 7, 8 y 9 y cerramos.
Chicas, voy a indicarles en cada ronda, ya les mostré cómo lo vamos a hacer, cómo intercalamos de colores y voy a ir diciéndoles cuántos puntos azules, cuántos puntos rojos, cuántos puntos azules, cuántos puntos rojos en cada ronda. Ya ustedes vieron cómo lo deben trabajar. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer 4 puntos rojos, 9 puntos azul, 16 puntos rojos, 7 puntos azul y 10 puntos rojos. Vamos a hacer esa. Listo, chicas, ya hice esa ronda. Ahora les voy a explicar una donde vamos a hacer disminuciones en los laterales. Vamos a tejer con rojo 6 puntos. Vamos a tejer 6 puntos. 1. Vamos a seguir escondiendo el azul. 2, 3, 4, 5 y el último cambiamos de color, ¿cierto? Y vamos a tejer 2 puntos azul. 1 y 2. Y vamos a hacer una disminución teniendo en cuenta de esconder el hilo rojo. Luego hacemos 2 puntos, 1 y 2 y cambiamos en el segundo al color rojo. Ahora vamos a hacer de color rojo 18 puntos, 1, 2, vamos a ir escondiendo allí la hebra azul. Vamos a tejer 18 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y la última 18 cambiamos de color. Y de azul vamos a tejer 2 puntos, 1, 1 y 2 y vamos a hacer una disminución. Luego seguimos con 2 puntos, 1 y 2 y este segundo cambiamos de color al rojo. Y vamos a tejer 10 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Continuamos escondiendo la hebra azul y ahora lo que vamos a hacer en la siguiente ronda van a tejer. Así vamos con el calzón. Vamos a tejer en la siguiente 7 puntos rojos, 3 puntos azules, 20 puntos rojos, 3 puntos azules y 11 puntos rojos. Listo, chicas, ahora vamos a tejer en nuestra siguiente ronda 8 puntos rojos, un solo punto azul en el lateral, 22 puntos rojos, un punto azul y 12 puntos rojos. Vamos a tejer esa. Bueno, chicas, acá ya terminamos las rondas donde intercalamos colores, técnica tapestry, para que nos quede el calzoncito de esta manera. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es trabajar una sola ronda de color rojo, toda de color rojo, pero el azul no lo vamos a cortar porque ahorita lo vamos a volver a usar. Entonces lo dejamos ahí a un ladito, no lo tejemos, no lo escondemos, sino que lo dejamos a un lado. Y vamos a tejer toda esta ronda punto sobre punto de color rojo. En los laterales, en los costados del cuerpo nos tuvo que haber quedado un solo puntico, como ven acá.
de color azul, un solo punto en la última ronda. Ahí vamos a tejer todo de color rojo en esta. Una sola ronda de punto sobre punto, toda de color rojo. Listo, chicas, ya hice mi ronda roja, ¿no? Punto sobre punto. Esta ronda sí vamos a cortar ya el rojo no lo vamos a usar más por ahora. Y vamos ahora a introducir, mantenemos la hebra azul por aquí sueltica, ¿no? Y vamos a introducir el amarillo. Este último punto no lo terminé para terminarlo con el amarillo. Cerré con amarillo y la siguiente ronda vamos a trabajarla punto sobre punto, pero tomando la hebra trasera. Solo la hebra trasera. Y la vamos a hacer de amarillo. Voy a ir escondiendo estas hebritas. Voy tomando solo la hebra de atrás del punto y tejemos esta ronda de punto sobre punto de amarillo. Vamos a hacer solamente una sola ronda de amarillo. Listo, la van a ir trabajando así por todo alrededor, tomando solo la hebra de atrás. ¿Vale? Listo, aquí ya terminé mi ronda de punto sobre punto de amarillo, cortamos esa hebra y vamos ahora con el azul que dejamos acá atrás, vamos a terminar con el azul. Entonces el azul que dejamos suelto por allá abajo, vamos a subirlo terminando ese punto y vamos a hacer también tomando la hebra trasera. Cerramos y vamos a hacer un patrón de 7 puntos, 1, 2, 3, escondiendo esa hebra amarilla, 4, 5, 6 y 7 y vamos a hacer una disminución, pero tomando la hebra trasera. La disminución la vamos a hacer con las hebras traseras de los puntos, porque esta ronda la estamos trabajando por la hebra trasera. Una disminución. Y vamos a repetir esos 7 puntos y una disminución. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos y una disminución. Todo tomando la hebra trasera. Vamos a repetir ese patrón y vamos a terminar con 8 puntos. Cuando terminen la ronda, termínenla con 8 puntos. Listo, chicas. Acá ya terminé mi ronda de 7 puntos disminución y terminé sin hacer disminución al final. 7 puntos y terminé con los puntos que había. Acá lo que vamos a hacer es rellenar un poco las piernas y la cadera, vamos a rellenar porque ya vamos a ir avanzando. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer 4 rondas de punto sobre punto sin disminuciones. 4 rondas. ¿Listo? Vamos a tejer las 4 rondas de punto sobre punto. O sea que después de esta ronda amarilla, con esta serían 5 azules, 5 rondas azules. Pero vamos a tejer 4 porque ya tejimos una, ¿no? Entonces vamos a tejer 4 rondas azules de punto sobre punto y también vamos a rellenar. Listo, chicas, ya hice mis 4 rondas de punto sobre punto. Ahora en la siguiente vamos a hacer un patrón de 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos y una disminución. 3 puntos, 1, 2 y 3 y hacemos una disminución y repetimos eso toda la ronda. 3 puntos y una disminución. ¿Listo? Después de terminar toda esta ronda haciendo ese patrón de 3 puntos, una disminución, vamos a tejer 3 rondas de punto sobre punto. Bueno, chicas, acá ya terminé las 3 rondas y rellené más para que tenga firmeza.
Ahora vamos a tejer una ronda de disminuciones y vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2 y una disminución. Y ese es el patrón que vamos a repetir, 2 puntos, 1 y 2 y una disminución. 2 puntos, 1 y 2 y una disminución. Vamos a repetir eso toda la ronda. Y luego hacemos una sola ronda de punto sobre punto. ¿Listo? Y paramos ahí para hacer nuestros brazos. Listo, chicas, ya terminé una ronda de punto sobre punto, después de esa de disminuciones, y vamos a dejar a un lado nuestro cuerpo, lo vamos a dejar a un lado y vamos a tejer los brazos, porque se los vamos a colocar tejiéndolos acá en esta parte, en esa ronda. Entonces vamos a tomar el color piel o el color que tengan para los brazos y vamos a hacer dentro de un anillo mágico, vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico y en la siguiente ronda vamos a tejer aumento en todos los 5 puntos. Vamos a hacer 5 aumentos. Y pues en esta ronda ya terminaríamos con 10, ¿cierto? 10 puntos. Vamos a tejer aumento en todos los 5 puntos. Y en nuestra siguiente ronda vamos a tejer aumento y un punto. Entonces vamos a tejer aumento y un punto. Y repetimos ese patrón. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Y repetimos eso hasta terminar toda la ronda. Luego de que hemos terminado esta ronda, vamos a tejer 3 rondas de punto sobre punto. O sea que vamos a tejer 3 rondas sin aumentos. Solamente punto sobre punto. Vamos a tejer 3 rondas. Listo, ya tenemos las 3 rondas de punto sobre punto. Ahora vamos a tejer 3 puntos y una disminución. 1, 2 y 3 puntos y una disminución. Y repetimos. 1, 2, 3 puntos y hacemos una disminución. Repetimos. 1, 2, 3 puntos y una disminución. Esta disminución la dejamos sin cerrar porque vamos a cambiar de color y vamos a cambiar al azul. Vamos a utilizar el azul y vamos a hacer 9 rondas de color azul, ¿vale? Entonces voy a cerrar con el azul y empiezo esta nueva ronda con color azul. Empezamos a hacer punto sobre punto. Vamos a ir escondiendo el color piel y el color azul. Voy a cortarlo. Y vamos a trabajar 9 rondas de punto sobre punto. Escondiendo primero estas hebras. Voy a marcar acá con esta hebra que tengo del centro. Y desde acá, desde el color azul, vamos a hacer 9 rondas. Listo, chicas, ya hice mis 9 rondas azules de punto sobre punto. Y ahora lo que voy a hacer es voy a comenzar con una disminución. Hago una disminución y luego tejo los puntos restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es a tejer 3 rondas de punto sobre punto. 3 rondas de estos 11 puntos. Listo, ya tejí las 3 rondas de punto sobre punto y ahora voy a cerrar el brazo tejiendo 5 puntos tomando las 2 partes del brazo o de la ronda. Entonces vamos a tejer atravesando un punto y el otro punto hasta el otro lado, ¿sí? Cerramos la abertura del brazo. 1, veamos que quede bien tomado. 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Cortamos ahí. Lo rellenamos, tuvieron que haberlo antes de cerrar, haberlo rellenado un poco, ¿no? Un poco hasta la mitad o hasta donde ustedes quieran que quede rellenado el brazo. Así tenemos nuestro primer brazo. Vamos a hacer el segundo brazo exactamente igual. Listo, chicas, ahora que ya tenemos nuestros 2 brazos, vamos a continuar con el cuerpo en donde íbamos tejiendo en nuestra siguiente ronda, donde vamos a colocar estos 2 brazos. Entonces vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a colocar el brazo. Vamos a colocar un bracito al costado. Entonces vamos a tejer estos 5 puntos que tejimos en este brazo, los vamos a tejer junto con el cuerpo. Entonces introducimos en el primero, introducimos en el siguiente punto que debemos tejer y hacemos el punto. Vamos tomando el brazo, tomando el cuerpo y tejiendo. Tenemos que hacer los 5 puntos que hicimos en el brazo. Tomamos el punto del cuerpo, el punto del brazo, el punto del cuerpo y tejemos. Ya ahí puse el primer brazo. Ahora vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hacemos lo mismo con el siguiente brazo. Tomamos el brazo, introducimos en el primer punto, en el siguiente punto del cuerpo que debemos tejer y tejemos el punto. Vamos a hacer los 5 puntos del brazo sobre el cuerpo. Llevamos 3, 4, traspasando el cuerpo también, ¿no? 4 y este sería mi último punto, el quinto. Y nos quedaría un punto por tejer solito y ese lo tejemos, un punto. Y cerramos esa ronda. Ya hemos colocado los brazos. Ahora vamos a tejer 2 rondas de punto sobre punto. Entonces, vamos a tejer 2 rondas. Esta sería la primera. De punto sobre punto, normalito, sobre los que acabamos de hacer. Tejemos 2 rondas. Vamos escondiendo ahí hebras. Tejemos esta y una ronda más. ¿Listo? Listo, chicas. Acá yo ya terminé mis 2 últimas rondas de lo que fue el cuerpo. Y ya tenemos el cuerpo, los brazos. Y ahora vamos a pasar a la cabeza. Vamos a continuar en el siguiente video. Acá les va a aparecer el siguiente enlace
o en la caja de información estará la parte número 2, donde vamos a continuar con la cabeza, el pelo, la capa y nuestro símbolo, que son las partes que nos faltan. ¿Listo? Entonces por ahora en esta primera parte vamos a dejar hasta acá y las invito a que pasemos al siguiente enlace donde está la cabeza, donde vamos a continuar. No vamos a cortar, cortamos el color azul porque vamos a empalmar y a enhebrar el color piel para hacer nuestra cabeza. Entonces pasamos al siguiente video, chicas.